necesitaba luz natural. Hoy que necesitaba que los planetas se alinearan. Pero bueno, caminamos mientras que la lluvia nos deja. Marisca, es que ya siento las gotas, la cámara, bro. ¿Es ok? ¿Crees que esto está muy barato? Y me llamo Neira, tengo 22 años, soy la menor de 2 hermanos. Nací y crecí en Maracaibo, Venezuela. Muchos dirán que no tengo acento. He escuchado mucho eso, pero bueno. Yo siento que lo que me pasó fue que, bueno, en sí mi mamá nunca tuvo como que ese acento súper fuerte maracucho, aunque ella nació en Maracaibo, sus papás, o sea, mis abuelos, nacieron y crecieron en Colombia. Entonces en mi casa como que no se sentía tanto ese acento fuerte, pero bueno. También que hice teatro de niña, tenía como 9 años, lo hice hasta los 16, entonces como pueden ver en las obras no nos dejaban que se nos saliera como que la clase, digámosle. También toqué el piano, entonces puedo decir que soy músico. Hoy en día no es algo que hago 24/7, está más como un hobby. Pero nada, amo tocar el piano y yo siento que mi estilo va mucho en tocar como que baladas. Adele fue una de mis grandes influencias. La lluvia. Ya me cayó la primera gota. No, papi. Bueno, como pueden ver, tengo tatuajes, tengo 6. ¿Tengo 6? Tengo 5. Tengo uno, este también, este. Y tengo otro acá. No, papi, la cámara, vámonos. No. Ok, cambiamos de ambiente. Como pudieron ver, casi me da algo porque empezó a llover y las cámaras no están baratas, mi gente. Pero bueno, nada, ¿por dónde iba? Bueno, sí, el acento mío creo que lo he perdido un poco, bueno, porque el teatro nos manda mucho como que hablar súper neutral, entonces uno tiene que hacer caso y la cosa, y bueno, así fue. A lo largo de mi vida en el teatro yo creo que hice alrededor de unas 6 obras, siempre era como una, 2 más o menos por año. Fue muy cool, fue en un teatro llamado Bellas Artes en Maracaibo, recomendado. Tuve increíbles y grandes profesores que me enseñaron mucho e incluso hoy en día los llevo conmigo. Sobre todo una profesora que fue gracias a ella que me empezó a gustar como que más que todo el mundo de el cine, etcétera. ¿Qué más les cuento? De mis gustos musicales. Yo siento que yo te puedo escuchar de todo, pero ahorita tengo una obsesión, mami. Ahorita admito que tengo una obsesión grave. El grupo se llama Cat's Eye. Ellas son como K-pop, pero no son. Entonces, bueno, nunca me ha gustado el K-pop hasta este momento, hasta que las conocí. Chicas, si ven esto, los amo. Bueno, nada. Cat's Eye. Hablando de Cat's Eyes, tengo un gato, se llama Scar. Scar, madre luchona. Ese es el hijo mío, yo lo parí. ¿Qué les puedo decir? Toda la vida he querido aprender a tocar la guitarra, pero solamente me sé 4 acordes y de ahí no salí. Sí. Bueno, como les decía, les cuento, siempre he querido hacer un podcast. Siento que, o sea, yo misma siento que me doy risa. No sé. ¿Ah? Espérame, ¿qué?
Gustos musicales, como ya les dije, Cat's Eye, me encantan, las amo, o sea, me siento yo en mi mejor momento, gnarly, ¿saben? El que entendió, entendió. También puedo escucharte muchas canciones en español, me encanta así como todo lo que sea cortavena, depresivo, put it on, put it on, turn on the volume, me encanta. Sí, grupos como Rey, Camila, esa gente, gracias mi gente por existir, los amo. Bueno, nada, siempre he querido tocar la guitarra. Ya yo dije esto. Bueno, yo he tenido el proyecto de Enfoque desde hace mucho tiempo. Enfoque es un podcast que va a hablar de muchos temas que para mí siempre fueron como que importantes, pero nunca veía como que la plataforma para escucharlos. O también han sido como que temas que los he escuchado de otras personas y me han inspirado full. Y siento que al final del día todos estamos como que batallándola y todos estamos, o sea, es increíble cómo al final nos interesan y nos importan los mismos temas, y siento que darle como que más voz a cosas que uno ve como pequeñas, pero que en realidad son las pequeñas cosas los que definen, ¿no? Como nuestra actitud o nuestra estabilidad emocional y mental. Entonces sí, este es un podcast para todas las girlies, para todos esos chicos que se quieran parchar conmigo, se quieran tomar un café y hablemos paja, ¿no? Ni tanta paja, pero eso. Sí, entonces, nada, de hace mucho tiempo yo me sueño con un proyecto en donde me pueda hacer parte de comunidad, ¿no? De una comunidad que se sienta a hablar de temas sobre salud mental, sobre sexualidad, sobre sentir culpa, como que todas esas cositas son temas que han crecido conmigo y todos los episodios que van a ver probablemente ya me pasó a mí o probablemente ya le pasó al invitado que esté. Y bueno, nada, espero que les guste mucho. Este también va a ser su espacio y estamos muy felices por eso. Pero esto no pudiera ser posible sin mi gran red de apoyo, mis amigos, los que estudian conmigo, los que hacen cine conmigo, los que sueñan junto conmigo. Y sí, empezando, y te los nombro, empezando desde Paola, mi gran amiga, la que está detrás de esa cámara. Saluda, Paola. Hola. Coño, vale. Ricardo, que fue parte del proceso creativo. María, que es la encargada de que ustedes vean todos esos logos hermosos que van a ver, y muchas personas más que aunque no fueron parte del proceso creativo, sin duda fueron parte de ese empuje y de esa motivación para seguir. Entonces, a cada uno de ustedes, a mi familia, los amo y gracias, esto va dedicado a ustedes. Acompáñenme al balcón. Está lloviendo, como pueden ver. Dios tuvo otros planes. Acompáñenme. Oh my God. Ok. Vale, quiero cerrar este video con... It's ok. No pasa nada. Hay un techo. Estamos bien. Quiero cerrar con este video con... My goodness. Con un fun fact. A ver, un fun fact sobre mí.